Bienvenidos al Museo Tarique, el hogar de la historia de Chihuahua. Gracias a la Secretaría de Cultura por esta pequeña cápsula. Estamos ubicados nosotros en la calle Cuarta y Ramírez, a una esquina de la 20 de noviembre. Nosotros somos el museo, el único museo de la ciudad que habla de la historia de Chihuahua. Y somos un museo comunitario que este año cumplimos 38 años de existencia. Bueno, desde el año pasado tenemos un mural afuera de nuestras instalaciones que enmarcan todas las etapas de la historia de Chihuahua que tiene el museo. En este mismo orden está la etapa antes de que llegaran los españoles, la fundación, la independencia, juarismo, apachería, terracismo, porfirismo y revolución. Ok, ya en este interior del museo vamos a pasar a ver algunas cosas de lo que tenemos aquí en este diorama. Lo primero que vemos al entrar, el primero parte del recorrido, tenemos pues una casa de barro, tenemos algunos molcajetes y algunas jarras. Esto es porque en esta parte del recorrido nos enfocamos en lo que pasó antes de la llegada de los españoles. Aquí en la ciudad vemos lo que es la tribu de los Conchos. La tribu de los Conchos son estas tribus indígenas que se ponían a lo largo del río que lleva el mismo nombre. Originalmente el río, cuando llegaron los españoles, le denominaron de las Conchas porque había muchas conchitas a los lados. Entonces los indígenas pasaron a llamarse por los españoles como los indígenas que viven a las orillas del río de las Conchas. Y así sucesivamente hasta que ya se les quedó como los indios Conchos y el río pues Conchos también. Bueno, esto pasó también durante una época donde había más de 92 tribus indígenas en el estado. Actualmente ya nada más existen 4, que son los guarojíos, los ospimas, los tepehuanes y obviamente pues los trahumaras. Y pues bueno, la casa de barro pues, marca esta condición de los conchos de ser nómadas. No se quedaban mucho tiempo en un lado, pues vivían básicamente de la caza y de la recolección a lo largo del río. Bueno, continuando con nuestro recorrido, esta es la sala de fundación. Cuando los españoles ya se establecieron en Chihuahua en 1650, se dieron cuenta que el estado era muy importante debido a su riqueza en minas. Los poblados más importantes de la época era el que estaba en Santa Eulalia y el otro que estaba a las orillas del río Chubíscar y Sacramento. Con los españoles llegaron también las órdenes de los jesuitas y de los franciscanos, cuyos vestigios que todavía permanecen en estas tierras pues son el acueducto colonial, el templo de San Francisco de Asís, la catedral, el templo de nombre de Dios, la capilla de Santa Rita, etcétera. Los franciscanos y las órdenes eclesiásticas llegaron aquí pues para empezar a catequizar a los indígenas. Y bueno, después de los años 1650, bueno, cuando se dieron cuenta que necesitaban ya fundar lo que era la cabecera del Real de Minas, o lo que es casi lo mismo la capital, llamaron al gobernador de la Nueva Vizcaya, que era como se nombraba el territorio de Chihuahua, entre otros. Era un poco más grande que Chihuahua, pero bueno, el territorio de la Nueva Vizcaya, el gobernador don Antonio de Sayulloa, junto a las familias más importantes. La mitad estaba dividida en fundar la capital en lo que es Santa Eulalia y la otra mitad en el territorio de los ríos Chubíscar y Sacramento. El que dio el voto de honor para quitar ese desempate fue don Antonio de Sayulloa, que hasta el día de hoy podemos ver su estatua que está enfrente de la catedral. Y pues lo que tenemos aquí en el museo pues es ¿cómo se podría decir? Un vestuario que nos donó el templo de San Francisco. Tenemos una rueda de carreta, tenemos algunas alforjas, algunos materiales que representan cómo se asentaban los españoles cuando venían para acá, y también tenemos una fotografía de lo que es una copia del acta de nacimiento de Chihuahua, por así decirlo, el acta de fundación. Bueno, nuestro siguiente pasillo, tenemos algunas muestras de la minería en Chihuahua, y en esta sala pues ya se habla de lo que es la época de independencia, que es importante. Un año después
del inicio del movimiento independentista. A Hidalgo lo capturan en la catita de Baján, en Coahuila, y lo traen aquí a Chihuahua y es encarcelado en lo que es el colegio de jesuitas, que es ahorita pues Casa Chihuahua. Aquí pues tenemos una representación, chico, de lo que es el calabozo, que todavía existe. Y pues que es importante de la independencia, pues que aquí pues estuvo Hidalgo y tenía dos carceleros, Melchor Ocampo y el Cabo Ortega, son los que procuraban llevarle comida al cura Hidalgo durante su estadía, en lo que se dictaba la sentencia. También al final, cuando ya va a ser ejecutado, pues como a manera de agradecimiento a estas dos gentes, pues se le otorga, bueno, él hace unos poemas en las paredes de lo que es pues Casa Chihuahua, y lo que tenemos aquí es un fragmento y una representación de pues esa parte de la historia. Bueno, posterior a la independencia de México, pues Texas quiso también ganar su propia independencia, y para ello pues México, como era parte de su territorio, pues se negó. Estados Unidos apoyó a los tejanos en su independencia y le declaró la guerra a México. Cuando vinieron los estadounidenses a invadir, pues obviamente lo combatimos al mando de las fuerzas comandadas por el general Ángel Trías. Aquí lo que tenemos en el museo pues es una réplica del uniforme que usaron las fuerzas nacionales contra esa invasión estadounidense. También tenemos armamento de la época original, esto sí es original, y una bandera. De hecho, si se pueden fijar, ya el color verde de la bandera ya se cayó, ya por eso parece como más un color grisáceo, pero eso es lo importante de este pedazo del museo. Muy bien, en esta parte, ya cuando toca empezar a explicar la estancia de Benito Juárez en Chihuahua, pues a destacar que después del 5 de mayo, un año después, llegaron las tropas francesas otra vez a invadir México, a intentar reconquistar lo que España había perdido. Para este momento, Benito Juárez juntó a todo su gabinete y vieron que no tenían otra opción más que mover su gobierno de localización, mover la capital del país en lo que se le conoce como un movimiento, un gobierno itinerante. Aquí se ve en este mapa desde la Ciudad de México y todos los estados que fue pasando Benito Juárez, estando un rato en ellos, ejerciendo su gobierno. Y si se fijan, pues aquí a Chihuahua también llegó un 12 de octubre y estuvo alternando su estadía entre Chihuahua y Paso del Norte. Esto es porque las fuerzas francesas llegaban y amenazaban con tomar la capital, y Benito Juárez corría hacia Paso del Norte. Cuando las fuerzas chihuahuenses retomaban la capital, se le mandaba un telegrama a decir de que podía regresar. Entonces estaba yendo y viniendo, también haciendo un poco hincapié en que él nunca quiso salir del territorio nacional, porque para él salir de Chihuahua hacia Estados Unidos, como le sugerían sus allegados, era como aceptar la derrota. Entonces por eso él prefería estar vivir en el cerro. Básicamente es lo que él dijo: prefiero vivir en el cerro que salir del país. Bueno, ¿y qué tenemos aquí en el museo? Pues tenemos mobiliario de la época, tenemos un gramófono y un piano evocando el gusto por la música regional del presidente Juárez, un baúl con vestimenta de la época, y pues es básicamente de todo. Tenemos una máquina de escribir aquí en la esquina, y de esto daría por terminado la parte de la reforma, de lo que es reforma, y parte de lo de que es la estancia de Benito Juárez en Chihuahua. Continuamos con la apachería. Otra de las tribus indígenas, una de las tribus que no se mencionó al principio, fueron los apaches. Los apaches también básicamente estaban más ubicados hacia Estados Unidos que Chihuahua, hacia la parte desértica de lo que es Texas y Chihuahua, pero debido a que también era parte de su territorio de caza de estas tierras, pues hacían las correrías desde Estados Unidos y bajaban, incluso llegaban hasta acá.
desde que llegaron los españoles, tuvieron problemas con ellos defendiendo su territorio, y todos estos conflictos se recrudecieron cuando fueron empujándolos, quitándoles más tierras, hasta que el indio Victorio y Jerónimo se levantaron en armas durante más o menos en el periodo de Benito Juárez. Entonces le encargó al general Joaquín Terrazas, que aquí tenemos una fotografía, de encargarse del problema. Entonces hubo un tarahumare de nombre Mauricio Corredor, que fue el que descubrió cómo se movían esta tribu de los apaches, ya que ellos aprendieron también a manejar las armas de fuego y los caballos, y siendo completamente nómadas, pues en el momento en que las autoridades podían reaccionar a un ataque apache, ellos ya estaban muy lejos de aquí. El movimiento apache se terminó, básicamente el levantamiento se acabó en una batalla de 3 castillos, donde murió el indio Victorio y Jerónimo pues le puso las armas. Entonces la mayoría de la gente de los apaches fueron ya mandados a reservas en Estados Unidos. La siguiente sala corresponde a la etapa del terracismo, cuando estaba ya en el poder Porfirio Díaz, y aquí en Chihuahua el gobernador en turno era Luis Terrazas. Luis Terrazas lo que trajo aquí en Chihuahua fue la ganadería, trajo lo que es la luz eléctrica, impuso también las vías de ferrocarril, que el ferrocarril después vamos a hablar de la importancia que tuvo en la revolución. También trajo el teléfono, porque básicamente lo que él era, pues él veía, su máxima era impulsar el progreso. Y pues aquí podemos ver cómo vivía la gente en esa época, la gente que tenía dinero, porque más adelante vamos a ver cómo fue que detonó la situación pues de la Revolución Mexicana. Bueno, en esta misma sala también podemos ver el contraste tan grande que hay entre la gente que nacía en una familia con dinero, por ejemplo como los Terrazas, a la gente humilde, a la gente que pues no tenía, vivía prácticamente en esa época casi en el alfabetismo absoluto, a toda esa gente que no, que contrastando con el progreso que marcaba Luis Terrazas, pues vivían un momento muy difícil de la historia, porque además de que trabajaban básicamente de sol a sol, no se les pagaba con dinero, se les pagaba con unos vales que se cambiaban en una tienda como esta. Esta es una tienda de raya, donde tú llegabas con tu vale, por lo general la tienda era del mismo patrón, y tú lo cambiabas por los bienes que ibas a usar, por el café, por las herramientas que fueras a usar. Sin embargo, siempre quedabas debiendo, entonces se generaba una deuda que por el mismo sueldo que percibías nunca ibas a poder solventar. Entonces esta fue una de los detonantes por la que la gente estaba muy inconforme. Esto aunado de lo que pasó con la democracia en México, que realmente no había, gracias a a la reelección del presidente Porfirio Díaz. Esto detonó lo que fue el movimiento revolucionario, con un documento que realizó Francisco I. Madero, que tenemos aquí el original, que fue el Plan de San Luis Potosí. Aquí en Chihuahua se le conoce como la cuna de la revolución, porque el 14 de noviembre, 6 días antes del 20 de noviembre que había señalado Madero, inició el levantamiento en Cuchillo Parado, Chihuahua, al mando del general Toribio Ortega. Muy bien, para continuar con el tema de la revolución, que es muy importante para nuestro museo, cabe destacar pues la presencia del gobernador en turno en ese entonces, cuando estalla la revolución, que es el Abraham González, que fue el principal, el que apoyó mucho la causa de Francisco Madero aquí en la ciudad. También cabe destacar pues la presencia de uno de los íconos más grandes de la revolución, que es Francisco Villa, que nace como Doroteo Arango en Durango, viene aquí a Chihuahua para buscar cambiar de vida, porque él después de una niñez enfocada también a las labores de la tierra bajo un terrateniente, por cuestiones de la ley, pues tuvo que vivir un rato siendo cuatrero, y viene aquí a Chihuahua para cambiar de vida.
Y viendo el valor de este hombre, Abraham González, se lo presenta a Francisco I. Madero, y él, viendo pues la clase de hombre que es, le da el mando de las fuerzas revolucionarias en el norte, que con el paso del tiempo sería pues la famosísima División del Norte de Pancho Villa. Y pues aquí en el museo, ya en esta parte, pues lo que tenemos es unas vías de tren, una representación del ferrocarril, que era el principal método de transporte de las tropas revolucionarias en la época. También pues la manera de allegarse recursos que usaban los revolucionarios pues era descarrilando trenes y ver qué podían utilizar de ahí. También otro de los objetos que tenemos pues es una réplica de la mascarilla mortuaria del general Francisco Villa, y la tenemos aquí pues en la esquina de esta pared. Bien, y ya después de promulgada la Constitución de 1917, empieza a llegar poco a poco la paz a Chihuahua, y con la paz empieza a llegar pues la tecnología, y se procuró sobre todo hacer en ese tiempo con la Constitución de darle una mejor vida a la clase trabajadora de México. Bueno, entonces sí, de México, y aquí en Chihuahua pues empezó a llegar toda esta gama de aparatos que mucha gente a lo mejor no conocía, y si lo conocía a lo mejor no tenía acceso a él. Es cuando explota la popularidad del radio. Tenemos también la popularización de la toma de fotografías. Aquí es donde la fotografía toma un papel importante en la vida del chihuahuense. Aquí tenemos muchas fotografías de gente que en ese tiempo pues tenía acceso a este método. Bueno, también tenemos unos vestidos también que nos de época, más o menos ubicados en los 40, hechos a mano. También empiezan a llegar a Chihuahua pues los carros para uso del pópulo, de la gente, no de los políticos, ya más bien de la gente. Tenemos la pavimentación, los primeros carros que llegaron. De este lado tenemos hasta un sintetizador viejito en la parte de la belleza y del cuidado, que también pues a partir de la segunda mitad del siglo XX pues empieza a llegar aquí a Chihuahua. Tenemos un radio de potencia de bulbos, algunos aparatos como una olla express. Ya tenemos la computadora como parte de las cosas que más adelante llegarían. Y también en la fotografía del primer camión urbano que hubo. Muy bien, ya para terminar el recorrido tenemos unas 3 secciones chiquitas al final del pasillo. Tenemos un pequeño homenaje del museo hacia los deportistas destacados de Chihuahua, un pequeño homenaje a la época de oro, por ejemplo, del básquetbol, con los tradicionales dorados, las Adelitas, y algunos deportistas destacados como Alfredo Nevares López, Berta Chu, Carlos Malacara, que hace poquito lo acabamos de incluir en el museo, y Héctor Espino González, el beisbolista mejor pagado chihuahuense, mejor pagado de las ligas norteamericanas de béisbol. Muy bien, y aquí pues ya tenemos la parte de educación, que viene a destacar a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la fundación de escuelas como el Tecnológico de Chihuahua, la UACH. Empezaron a ver esta profesionalización del Estado junto con otras instituciones de nivel medio y medio superior, como son los CEBETIS, las secundarias y el colegio de bachilleres. Bien, parte de las cosas que tenemos aquí en el museo, aparte de las fotografías, pues tenemos anuario del Colegio Palmore. También tenemos una máquina de escribir eléctrica, una computadora todavía más antigua que la que habíamos visto en la parte de vida cotidiana de Chihuahua, y como último una máquina de escribir personal, que es la Corona también.
bueno, ya para terminar el recorrido tenemos el área donde vemos un poco de cómo fue creciendo la industria aquí en Chihuahua. Tenemos algunas fotografías de Ábalos, de Interceramic, y aparte tenemos una donación que son una caja de herramientas para que se vea más o menos cómo la gente se hacía, lo que usaba para desarrollar su trabajo antes de que hubiera herramientas súper especializadas como hay el día de hoy. Muy bien, eso sería todo por parte del Museo Tarique. Les recordamos que una vez acabando la contingencia nos puede visitar en calle Cuarta, número 2610, Colonia Centro, en casi esquina con 20 de noviembre por la Ramírez. Aquí estamos a sus servicios de lunes a viernes en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde.